La situación actual en Europa guarda similitudes con la situación en Europa antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquella era una era de desigualdad de ingresos excesiva y escandalosa, comparable a la actual, que enmascaraba graves trastornos sociales y económicos, que a su vez alimentaban el descontento generalizado. Además de estas similitudes, llueven advertencias de líderes políticos, expertos internacionales y científicos de que el mundo va camino a la Tercera Guerra Mundial. Señales de advertencia que no se deben pasar por alto, y mucho menos las últimas amenazas lanzadas por Rusia a los Estados Unidos, Ucrania y la OTAN. Una de las advertencias a destacar es la del congresista republicano Matt Gaetz, quien advirtió el día de hoy que las políticas inconsistentes de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, llevarán al mundo a una tercera guerra mundial. Así lo afirmó, al comentar sobre el permiso para utilizar armas estadounidenses en todo el territorio de Rusia. Según él, la Casa Blanca sigue una política incoherente, primero prohíbe y luego permite los ataques contra Rusia. Al cambiar de política, la administración Biden corre el riesgo de una escalada aún más grave, que podría resultar en una tercera guerra mundial, dijo el congresista, añadiendo que la política anterior de tratar de limitar la escalada en el contexto de una guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia era más razonable. Mientras tanto, la decisión de Biden fue criticada por otros políticos y expertos estadounidenses. En particular, el multimillonario estadounidense David Sacks calificó a Joe Biden de loco después de permitir que Ucrania atacara a Rusia. Aún no ha habido declaraciones oficiales del Kremlin, pero Peskov afirmó anteriormente que Putin y los militares saben cómo afrontar tal situación. En cambio, la reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, fue mucho más severa y alarmante. Medvedev advirtió a los países de la OTAN sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de su decisión de permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania disparen armas de fabricación occidental en territorio ruso y resaltó lo siguiente. Primero, todo el equipo militar y especialistas que luchen contra los rusos serán destruidos tanto en el territorio de Ucrania y en el territorio de otros países, si desde allí se llevan a cabo ataques en territorio ruso. Segundo, Rusia parte del hecho de que todas las armas de largo alcance utilizadas por Ucrania ya están controladas directamente por personal militar de los países de la OTAN. Esto no es en absoluto asistencia militar, sino participación en la guerra contra la Federación Rusa. Y tales acciones suyas bien pueden convertirse en un casus belli. Tercero, la OTAN tendrá que decidir cómo calificar las consecuencias de posibles ataques de represalia contra equipos, instalaciones y personal militar de cada país del bloque en el contexto del artículo 4 y 5 del Tratado de Washington. Con toda probabilidad, los dirigentes de la OTAN quieren fingir que estamos hablando de decisiones soberanas de países individuales de la Alianza del Atlántico Norte, de apoyar al régimen de Kiev. Y no hay ninguna razón para aplicar aquí la norma del Tratado de 1949 sobre autodefensa colectiva. Estos son conceptos erróneos peligrosos y dañinos. Esa asistencia individual de los países de la OTAN contra Rusia, ya sea controlando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando un contingente de tropas a Ucrania, es una grave escalada del conflicto. La ex-Ucrania y sus aliados de la OTAN recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la propia alianza simplemente no podrá resistirse a verse arrastrada al conflicto. Y no importa cuántos viejos charlatanes retirados de la OTAN parloteen que Rusia nunca usará armas nucleares no estratégicas contra Ucrania, y más aún en algunos países de la OTAN, la vida es mucho peor que sus razonamientos frívolos. Hace unos años, insistieron en que Rusia no entraría en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandera, para no pelear con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha. También se puede calcular mal el uso de armas nucleares tácticas. Aunque esto sería un error fatal. Después de todo, como señaló acertadamente el presidente de Rusia, los países europeos tienen una densidad de población muy alta. Y para aquellos países enemigos cuyas tierras están más allá de la zona de cobertura de armas nucleares tácticas,
Finalmente existe un potencial estratégico. Y esto, por desgracia, no es intimidación ni un engaño nuclear. El actual conflicto militar con Occidente se desarrolla según el peor escenario posible. Hay una escalada constante en el poder de las armas aplicables de la OTAN. Por lo tanto, hoy nadie puede descartar la transición del conflicto a su etapa final, concluyó Medvedev.